Gracias a todos, bienvenidos a nuestro séptimo encuentro. Como bien saben, hoy nos volvemos a dar un gustazo en el marco de debates para el desarrollo. Nos va a estar acompañando Enrique Sebach, que es licenciado en Economía, graduado de la Universidad de Buenos Aires, consultor, escritor y periodista. Fue productor y conductor de varios programas de radio y TV, y bueno, además es columnista especializado en economía. Fue vicepresidente del Banco de la Nación Argentina entre 2015 y 2017, y director del Banco Central entre agosto de 2017 y diciembre de 2019. Así que, sin más preámbulos, le paso la palabra a Lucas para que dé comienzo a la charla con Enrique. Muchas gracias a todos por participar y no se olviden que pueden enviar sus preguntas por el chat. Gracias, Santi. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Otro gusto nos damos en este ciclo virtual de este año de nuestra Escuela de Formación Política, nuestra escuela que nos ayuda a pensar, a prepararnos para transformar y contribuir a una Argentina diferente. Gracias, Enrique, por estar. Sin mucho más, recién estuvimos charlando un poquito y preguntarte cómo ves la actualidad, ¿no? ¿Cómo estás viendo estos 150 días de pandemia? ¿Y cómo pensás que se va a ir desarrollando la economía argentina ahora en esta pronta reactivación o no tan pronta? ¿Cuáles son las consecuencias de lo económico que pensás que se van a ir dando en lo inmediato? Y muchas gracias por acompañarnos. No, bueno, primero de nada, un gusto charlar con ustedes. Pongámonos en contexto. El gobierno de Alberto Fernández, desde el punto de vista económico, heredó tres cosas, ¿no? O cuatro, diría yo. La primera, una larga historia de decadencia de la economía argentina. El PBI per cápita de Argentina hoy se parece al de finales de los 90 y si vamos más atrás se parece al de finales de los 70, digamos, o de mediados de los 70. Segundo, una historia de esta inflación de casi 10 años, empezó en el 2012 y siguió hasta el 2019 con esa historia de que en los años pares la economía crecía, en los años impares que había elecciones, la economía crecía un poquito, los años pares se ajustaba a lo que había desajustado los años impares, pero cuando uno mira todo el trayecto, una estanflación de una década, y heredó una recesión que empezó en abril del 2018 sobre esa tendencia, motivado por los cambios del contexto internacional, mejor dicho, motivado por el rechazo del contexto internacional a la inacción del gobierno de Macri después de las elecciones del 2017. Eso tuvo paradójicamente dos ventajas, porque por el lado monetario heredó, dado el programa de, entre comillas, emisión cero, heredó una economía poco monetizada, lo que permitía emitir por un rato sin descalabrar, inclusive bajando la tasa de inflación, y heredó un ajuste fiscal, o sea, heredó una economía fiscalmente bastante ajustada, con un déficit fiscal bastante bajito. De hecho, Alberto Fernández, si ustedes se acuerdan, sobre ese ajuste fiscal hizo un ajuste adicional, desindexó las jubilaciones y aumentó las retenciones, obviamente, y por lo tanto encaró la continuidad del ajuste fiscal en vistas del acuerdo por la deuda y el acuerdo y eventualmente un acuerdo con el fondo. Bueno, la pandemia y el tratamiento de esa pandemia voló todo por los aires. Lo que iba a ser un déficit fiscal cero va a ser 10 puntos del PBI, por lo menos. Lo que iba a ser una cantidad de dinero tranquila, o sea, lo que iba a permitir emitir un poquito sin desbalancear nada, terminó siendo una fenomenal emisión, porque es la única fuente de financiamiento de ese déficit fiscal. Esa fenomenal emisión se absorbe colocando deuda del Banco Central, con lo cual se termina financiando con deuda del Banco Central, descalabrando aún más el balance del Banco Central, después si quieren entro en detalles. Y la tasa de inflación de Argentina está, digamos, más baja simplemente porque no hay actividad, bueno, por el confinamiento, pero estamos viajando a una velocidad crucero del 2% mensual de inflación desde, digamos, enero del 2007. O sea que van a ser 13 años en que la tasa promedio de inflación de Argentina, la tasa mensual de inflación de Argentina es 2%, en los meses en que hay algún descalabro
va a 3 o a 4, en los meses en que se congelan las tarifas y la situación está más o menos tranquila, baja a 1,5 a 1, pero en eso estamos. Y estamos encerrados en este esquema de estancamiento del cual no podemos salir, y va a ser difícil salir porque salir del estancamiento requiere un programa que hoy la Argentina no está dispuesta a votar o a instrumentar, mejor dicho. Esa instrumentación requiere de un acuerdo político que hoy obviamente tampoco está. Así que las perspectivas son que ver simplemente si este descalabro se puede más o menos manejar hasta llegar a las elecciones del año que viene, o si este descalabro en algún momento, cuando salgamos de la cuarentena y muchas de las cosas que hoy están atadas con alambre se desaten, generen las típicas crisis argentinas con algún salto en el tipo de cambio, con una aceleración de la tasa de inflación, etc. Pero básicamente estamos en un descalabro macroeconómico, y al igual que le pasó al gobierno de Macri, creo yo, el gobierno de Macri subestimó el descalabro macroeconómico pensando que simplemente porque veníamos con otro perfil, las cosas se acomodaban mágicamente, y el gobierno de Fernández pensó también que el hecho de controlar los sindicatos y poder moderar lo que llamaríamos el viejo, somos todos muy jovencitos, veo por acá, pero en el viejo léxico de la década del 70 y del 80, la puja distributiva, la ventaja que siempre tiene el peronismo, porque tiene a los sindicatos adentro, o parte de ellos, le iba a permitir reactivar, entre comillas, la economía, usando los típicos mecanismos peronistas de emisión, subsidio, etcétera, etcétera. Esas dos cosas no funcionan, y entonces estamos, bueno, con la máquina descompuesta y sin mucha perspectiva de que funcione, ¿no? Y, a ver, surgen muchas preguntas. Uno de ellos, lo que viene pasando estos días, semana pasada, vos estuviste en el Banco Central, empiezan a hablar de las reservas netas, se habla de 5.000 millones de reservas netas, un dólar más, dólar menos. El presidente sobrevuela la posibilidad de eliminar los $200 de ahorro. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Y faltan dólares en la Argentina? Esto que parecería que tiene una respuesta implícita, me gustaría saber tu opinión. Bueno, a ver, primero, el problema no es el cepo, sino es la brecha cambiaria. Las exportaciones agrícolas, las exportaciones industriales viven problemas, tienen todo el mundo, porque la pandemia ha bajado mucho la demanda. Importaciones, de tal de que normalmente es el primer semestre, el Banco Central terminó vendiendo en términos netos. Respecto a las reservas netas, dos correcciones. Primero, como ustedes saben, lo decía ayer por la radio, las reservas netas son una especie de secreto de Estado en la Argentina, porque viene una especie de tara derivada de los mecanismos de intervención, ¿no? Es decir, cuando vos jugás al póker con el mercado, no querés no querés que sepan cuántas fichas tenés, porque te ponen más fichas sobre la mesa y sonaste. Pero la verdad es que hoy seguramente las reservas netas deben andar cerca de los 10.000 millones, lo que pasa es que de esos 10.000, una parte son reservas líquidas, otra parte es oro, otra parte son derechos especiales de giro, otra parte está inmovilizada de otra manera, tenés algún margen de maniobra con el swap chino, que podés monetizar una parte. El swap chino es moneda china contra pesos argentinos, o sea, los chinos tienen pesos argentinos en su balance, no se rían, y nosotros tenemos yuanes en nuestro balance del Banco Central, que se pueden convertir a dólares bajo ciertas condiciones, negociadas con el Banco Central de China, en fin, esto es un tema bastante técnico, pero tenés un poquito de margen de maniobra. El problema central acá es que vos tenés hoy una cantidad de gente que demanda $200 como ahorro, porque es la única moneda de la que se puede ahorrar, y una cantidad de gente que demanda $200 para venderlas inmediatamente, ganarse el 20% de la brecha, y complementar su pequeño ingreso con un ingreso adicional, qué sé yo. Si compras 10.000 pesos, te ganaste 2.000, 3.000, 20% en un movimiento, es mucho para cualquiera. Entonces vos hoy tenés, como nos pasaba a nosotros en el Banco Central del año pasado, 4 millones de personas comprando dólares. Entonces, por más que vos pongas $200 de límite,
4 millones de personas por $200 te da 800 millones de dólares. O 1.000, o 500, o 600, dependiendo de cuánto compren. Entonces, el problema que tiene el presidente del Banco Central es que el presidente del Banco Central lo va a ver al presidente y le dice, mira, Alberto, tengo muy pocas reservas y se las estoy dando a esta gente que ahorra o especula, especula en el sentido que ahorra o hace toda esta vueltita. Yo prefiero dársela a los importadores, porque cuanto más se importe, más crece la economía, menos trabas tengo a la actividad económica, entonces tengo pocos dólares, los tengo que asignar a alguno. El presidente le dice, sí, la verdad que tenés razón, vamos a sacar el cepo. Cuando dice vamos a sacar el cepo, aparece el ministro de Economía y dice, pará, ¿qué vas a hacer, loco? Sacás el cepo, perdón, sacás la franquicia de los $200, la gente igual quiere seguir ahorrando en dólares, van a ir al blue, la brecha se va a agrandar todavía más, con más brecha vamos a tener lo mismo, se va a agravar este problema entre las exportaciones y las importaciones, se va a terminar trasladando los precios y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y en ese dilema estamos. Ahora, ese dilema tiene dos cuestiones. Es decir, la cuestión de la brecha cambiaria, que es el reflejo de los desequilibrios que conté en la primera respuesta, y el tema de que vos tenés que racionar una mercadería que es escasa para el gobierno, que es el dólar. Cuando los gobiernos en general, los gobiernos peronistas en general, los kirchneristas peor todavía, cuando tienen que elegir cómo racionar, prefieren a la policía que al mercado. Vos sabés que vos podés racionar con el mercado, racionás por precio. Subo el precio y entonces reacciona la demanda automáticamente, porque obviamente si el dólar, vale 500, hay menos gente comprando que si el dólar vale 50. Ahora, el gobierno kirchnerista elige siempre la policía, como casi todos los gobiernos, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, cuando vos elegís la policía en sentido metafórico, ¿no? La regulación implica que le vas a decir, bueno, pueden comprar dólares los que tienen más de tanto, los que tienen menos de tanto, los que pueden importar, los que no pueden, etcétera, o puedo eliminar el cepo, o puedo crear algún otro mercado, no lo sé. Lo cierto hoy es que los desequilibrios macros están. Cualquier decisión que vos hagas en el mercado cambiario, existiendo los desequilibrios macro, va a ser mala. Es decir, es como querer, vos tenés vamos a seguir con la metáfora de la salud, dado que estamos metidos en a chicas no puedo decir despelote, bueno, como estamos metidos en este problema, si vos tenés una persona totalmente desequilibrada en su organismo, la decisión de operarla no está, porque cuando la operás la mataste, digamos, ¿no es cierto? Aunque necesite una operación. Acá pasa lo mismo, vos tenés tal desequilibrio macroeconómico que hasta que vos no ordenes ese desequilibrio macroeconómico, ir a un mercado libre de cambio alternativo al oficial va a ser un overshooting, va a generar un descalabro muy grande en el mercado de cambios, y por otro lado, eliminar la posibilidad de acceder a ese mercado prohibiendo el dólar para hacer más gráfico, también va a ser un desastre. O sea, de los dos males, por supuesto, es mejor tener un mercado libre en simultáneo que no tener nada, pero la verdad es que los dos son malos. Ahora, volviendo a tu pregunta final, los argentinos somos acreedores netos en dólares del resto del mundo. O sea, tenemos más dólares que los que debemos. Lo que pasa es que no los tenemos en el sistema financiero argentino. Cuando uno junta los dólares que tienen los argentinos en el exterior y los calcula con el sistema financiero argentino, tenés el sistema financiero que tiene cualquier país latinoamericano. 50, 60, 70% del PBI. Lo que pasa es que 50% de ese PBI está fuera de la Argentina, en dólares. Entonces, mientras vos tengas un mercado como el que tenemos hoy, ese 50% de dólares está fuera de la Argentina. Y como está fuera de la Argentina, no entra y no financia. Entonces solo te financian las exportaciones, porque ahora ni siquiera tenés la deuda. Y como solo te financian las exportaciones y solo exportamos lo que estamos exportando, eso te pone un límite fenomenal a las importaciones y al crecimiento. Así que en ese dilema estamos. Salir de eso, disculpen que sea reiterativo, pero
es lo que hay, digamos. Salir de eso te obliga a tener un programa monetario y fiscal que genere las expectativas suficientes y bueno, está bien, esto más o menos cierra, es razonable, la brecha puede bajar. Baja la brecha, los importadores están menos apurados por pagar, los exportadores pueden exportar y cobrar, y todo este rulo de los $200 deja de tener sentido, porque si la brecha es 10% ya no tiene sentido, o 20%, ya no tiene sentido hacer todo esto. Pero eso otra vez requiere un programa que hoy no está disponible. Entonces, yo creo que el gobierno va a avanzar más por el lado regulatorio que por el lado de inventar un mercado libre para las otras transacciones. Tengan en cuenta que encima, por suerte para esta historia que estoy contando, no hay demanda de dólares de turismo, porque no se puede viajar. Porque si sobre esto hubiera demanda de dólares de turismo, ya las reservas del Banco Central no estarían, digamos. Entonces, en este contexto de escasez de reservas, yo siempre, bueno, yo digo en mis presentaciones, habiendo estado en el Banco Central, que los bancos centrales no eligen la política cambiaria, ¿no? Los bancos centrales hacen lo que pueden dependiendo de las reservas que tengan. Si no hay reservas, no hay, digamos, vos no elegís, hacés lo que podés. En ese dilema estamos, veremos si para qué lado salen las cosas, ¿no? Enrique, ahí en parte de lo que recién planteabas, el otro día escuché un economista que decía que hasta Netflix era un problema, que el gobierno veía Netflix, Spotify dolarizados, que cada vez se iba convirtiendo más en un problema. Habla de la situación y la fragilidad. Vos mencionabas que Argentina hace, no sé, 30, 40, 50 o más años que tenemos el mismo problema o los mismos problemas, pero fue cambiando el mundo y Argentina, a pesar de la fragilidad con la que estamos, hay algunos temas que ha ido avanzando. Ejemplo, tenemos 5 unicornios, estas empresas del conocimiento, empresas del nuevo mundo que valen más de $1.000 millones. Pero por otro lado vemos cómo estamos regulando todo el tiempo. Por ejemplo, la ley de conocimiento se dio de baja la que se había votado por unanimidad, todavía no tenemos ley nueva, se pone una ley sobre el teletrabajo. ¿Qué opciones tenemos para buscarles diferentes soluciones al mismo problema y no seguir, como vos decías, el único sector agroexportador, que es la única locomotora pequeña que tiene nuestro país para traer dólares y para tratar de buscar algunos dólares a estos, más o menos, siempre son $20.000 millones, ¿no? Nuestro déficit comercial, más o menos, año más, año menos. Pero, ¿qué opciones creativas ves en este nuevo mundo? Bueno, mira, primero, vos fijate una cosa importante. La mayoría de estos unicornios están radicados fiscalmente fuera de la Argentina. Y básicamente te pasa algo. Si vos sos hoy un exportador de servicios, suponete que, olvídate de los unicornios. Yo exporto mi trabajo a Latinoamérica, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que hacer una factura que dice asesoramiento a una empresa que está en Perú. Le facturo a esta empresa. Me pagan con dólares oficiales. O sea, ya de por sí me pagan 50% menos de lo que debería cobrar porque me lo especifican. O sea, los dólares llegan a mi banco y a mí me dan pesos, calculados a 75 pesos, no sé cuánto está hoy. Y después tengo que pagar el impuesto a las ganancias, que para promediar, digamos que es 30%. 50 de brecha y 30 de impuesto a las ganancias, quiere decir que yo por cada 100 pesos que exporto, recibo 20. O sea, me cobran 80% de impuesto. ¿Cuál es la solución que hay en esto? Obviamente yo no facturo en la Argentina. El unicornio no factura en la Argentina. Contrata gente en otro lado, maneja las cosas por el otro lado, y esa plata, esas exportaciones se pierden, digamos. Otra vez, estoy exagerando para que se entienda el ejemplo, nada más que para eso. Argentina tiene un gran bolsón de excelente productividad. La gran revolución productiva de Argentina, de la que hablaba Menem, se produjo exactamente en la década de los 90, cuando entre la soja transgénica y la siembra directa pasamos de producir 30 millones de toneladas de todo lo que producía el agro argentino a producir 130 millones de toneladas. Fue la gran revolución productiva de la Argentina, y los Grabois de este mundo y las Cristina de este mundo tendrán que entender que el campo ya no es más tirarle 4 semillas a
al pasto y esperar que la naturaleza te ayude, sino que el campo es tecnología en la soja, tecnología en siembra de precisión, mucho capital vinculado con la maquinaria agrícola, mucha economía del conocimiento, etcétera, etcétera, y por lo tanto es una empresa de un núcleo de productividad espectacular. Alrededor de ese núcleo de productividad han nacido y crecido, como vos decías muy bien, empresas de la economía del conocimiento, empresas de software, empresas de publicidad, etcétera, etcétera, todas empresas que han crecido a pesar de la Argentina. Ahora, si vos no creás el clima necesario, esta masa crítica no se reproduce, o sea, te quedás con un pequeño grupo, que bueno, obviamente no es tan pequeño, pero te quedas con una parte de esta economía funcionando. Vos tenés que generalizar este stock de productividad al resto de la Argentina. Para generalizar el stock de productividad al resto de la Argentina, tenés que sacarte de encima el peso muerto de un sector público que creció más de 15 puntos del PBI en los últimos 15 años, sin haber mejorado la calidad de los bienes públicos. Porque los bienes públicos de Argentina tienen la misma calidad que tenían hace 20 años y cuestan el doble. Entonces, es decir, vamos a un ejemplo típico ahora. Hace 5 meses que el Estado no funciona, y acá estamos, digamos, ¿cierto? Entonces, claramente vos primero necesitas replantear, o sea, tenés que plantear el esquema exactamente al revés de como se plantea en la Argentina. Cualquiera de nosotros en nuestra casa, ¿cómo plantea las cosas? Mirá, yo tengo de ingreso 100, por lo tanto tengo que gastar 100 o menos. No hay otra forma. A menos que consiga un nuevo laburo que me lleve a ganar 200. En Argentina se hace la cuenta al revés. Dice, yo tengo que gastar, en el sector público tengo que gastar 100. Bueno, ahora voy a conseguirlos. O los consigo con impuestos, o los consigo con inflación, o los consigo con deuda. Y así nos va, digamos, ¿no? Ahora, esa reformulación del sector público exige un acuerdo político que hoy no tenemos. Exige una reforma tributaria que hoy no tenemos. Exige violentos cambios en la educación, violentos en el buen sentido de la palabra. Yo tenía un rabino amigo que decía la educación tiene que ser violenta porque nadie puede entrar y salir de la educación de la misma manera que entró. El educando tiene que ser violentado en el sentido correcto, en el buen sentido de la palabra. La educación argentina está en crisis, 50% de los chicos no terminan el secundario en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? De economía del conocimiento, digamos. Entonces, todas esas cosas hay que reformarlas, y Argentina viene pateando la pelota afuera con estas reformas, insisto, de hace décadas, y cada vez que nos enfrentamos a este tema, bueno, chocamos con la restricción política que hace que estos temas no funcionen, porque la crisis de representatividad que tiene la política te lleva a que, el sistema político te lleva a que estas cosas no se voten. La gran reforma tributaria que logramos cada tanto es un pacto fiscal para bajar un poquito ingresos brutos, que en cuanto sopla el viento, lo abandonamos. Entonces, yo escribí un trabajo, bueno, ahora seguramente se publicará algún resumen, parafraseando al Papa Francisco. Argentina, la única forma que la economía argentina salga de esto es haciendo lío, digamos, haciendo siempre lo mismo. Y estamos lamentablemente, o sea, tenemos todas las posibilidades para poder hacerlo, todo está escrito, porque no hay nada que inventar, digamos, ¿no? O hay poco para inventar, pero otra vez siempre chocamos con la misma restricción, que es la restricción de que la clase política argentina, en sentido amplio, no logra acordar un programa que permita ir para adelante, ¿no? Ahí, Enrique, hace un mes o un poquito más habías escrito para La Nación una nota que me gustó mucho sobre el clon, el planeta imaginario de Borges, que todos los habitantes, bueno, ahí no conciben la relación causa-efecto, ¿no? Los hechos suceden en el tiempo, pero no se relacionan entre sí, y es poco un resumen de la Argentina, como que nosotros pensamos que vivimos una burbuja exceptuada del mundo.
Vos la nota la escribías en relación a Vicentín, pero creo que es un resumen de muchas de nuestras realidades y de nuestros gobernantes, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, el problema es la deuda. Es decir, la deuda no es algo que se construye de la nada, la deuda es déficit no financiado, digamos. Es decir, todos los mismos que votaron los presupuestos que generan el déficit, después se rasgan las vestiduras porque hay que pagar la deuda, digamos. La deuda no es que ningún gobierno se endeuda para, qué sé yo, de la nada. Los gobiernos se endeudan para financiar el gasto que no pueden financiar con impuestos o que no quieren financiar con impuestos y que no pueden financiar con inflación o que explota si se financia con inflación. Esa causa-efecto, gasto, déficit, deuda, no está. Vos tenés, bueno, puedo dar infinidad de ejemplos vinculados con este problema de la causa y el efecto. La economía argentina está dolarizada, lo hablábamos antes. La única moneda que existe es el dólar. ¿Eso qué es? ¿La perversión antipatria de los argentinos? No, simplemente porque destruiste la moneda que teníamos estafando a la gente durante décadas. La dolarización es hija de la estafa en la moneda que tenías. No es que son dos cosas en paralelo, es decir, por un lado están los pesos y por el otro hay una sociedad perversa que, digamos, conspira contra su propio país comprando dólares. Bueno, este tipo de cosas que son tonterías, cualquiera de ustedes se da cuenta, obviamente, son las cosas que están en el discurso público, digamos, ¿no? Y lamentablemente, mientras estas cosas estén en el discurso público, efectivamente, seguimos con los problemas, ¿no? Y bajándolo un poquito al comerciante de barrio, al día después de la pandemia, ¿cómo pensás que vos sobrevolaste la cuestión de inflación? Hoy se toman muchos índices, no sé, se toma, por ejemplo, el cine, que el cine no abre hace 5 meses, y así con una cantidad de actividades que dicen, che, no hay inflación, pero la verdad que los precios quedaron congelados de hace un tiempo atrás. Pero ¿cómo pensás que se va a mover la inflación? ¿Cómo va a estar la actividad económica, pero bajado al comerciante acá de Hurlingham, al laburo independiente? Hay datos que obviamente que asustan. Vimos el otro día 62% de pobreza en los más jóvenes, en los niños. La verdad que preocupa el mediano plazo, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto? Pero bajado a la actividad comercial y la actividad económica, ¿cómo pensás que se va a dar el año próximo? Bueno, primero estoy bastante cerca, porque estoy en Bellavista, así que no estoy tan lejos. Mira. Estoy en el mismo ramal, digamos. A ver, primero, suponemos que salimos de la pandemia, mejor que salimos de la cuarentena de alguna forma, digamos, ¿no? Entonces, vamos a dos escenarios, me parece. Un escenario en donde todo este esquema de regulación, control, prohibición de dólar, bla, 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 funciona por un rato. Siempre hago el mismo chiste, pero dice que no hay que cambiar de chiste sino de auditorio. ¿Viste? Vos te tirás de un piso 40 y por un rato volás. Entonces, y parece que anda todo fenómeno hasta que te estrellas por el piso. Así que cualquier programa por un rato funciona. Entonces, puede ser que funcione. Eso implica que vamos a un escenario con inflación más alta, seguro. Vamos a un escenario con una modesta reactivación, derivada de que, obviamente, si vos no estás trabajando y ahora empezás a trabajar, automáticamente te reactivas, casi estadísticamente hay reactivación, pero eso no es crecimiento, es un rebote y algún crecimiento modesto. Te hago una corrección respecto a los índices de precios, porque no es como lo contaste. Los precios que no se pueden captar, a los precios no se puede captar la metodología internacional que aplica el INDEC correctamente, bueno, no sé si correctamente, aplica la misma metodología que el resto del mundo, le aplicás la tasa promedio de inflación. O sea, no es que le pones 0 a la variación de la entrada a cine, sino que le pones la variación promedio. O sea que supones que aquellas actividades que no tienen precio, supones que se movieron como el promedio de los precios. Es simplemente un detalle técnico. Volviendo, el primer escenario es un escenario de, bueno, más o menos lo podemos seguir haciendo funcionar por un rato y vemos hasta que lleguen las elecciones y aguantamos. Habrá algún acuerdo con el fondo que le ponga un poquito de barniz a esta historia
y la pinte razonablemente. El segundo escenario es que no aguante, digamos, ¿no? Que todas estas tensiones que estamos viviendo, cuando levantes la cuarentena, el temor de hacerlo, que tiene el gobierno, cuando levantes un poco la cuarentena y se vuelva un poquito a la actividad, te encuentres con una explosión en lugar de un esquema razonable. Una explosión significa un salto en el tipo de cambio, un salto en la tasa de inflación, cosa que ya hemos vivido, obviamente, en otros momentos. No puedo hoy asegurarles cuál de los dos escenarios es el más probable, por lo menos no a este precio, ¿no? Después, si quieren, arreglamos otro precio. Pero lo que sí quiero decir es, podés hacer funcionar más o menos las cosas por un tiempito utilizando el poder político necesario. Ahora, lo que a mí me preocupa de esto es que hoy ese poder político está fuertemente desafiado porque el gobierno no tiene un pensamiento monolítico, porque la oposición, a mi juicio, tiene algunas confusiones también, y entonces no sé muy bien si es posible hacer todo este esquema de acuerdo para llegar al 2021 en forma razonable. El otro tema importante es que a veces la gente, digamos, los economistas no lo expresamos bien, es lo que llamamos efecto sustitución en el consumo. Hoy hay un montón de gente a la que le sobra la plata, no se rían, digamos, ¿no? O sea, si vos sos empleado público, cobrás el 100% de tu sueldo y no salís de tu casa. Por lo tanto, ni tenés que gastar en viaje, ni tenés que gastar en comida fuera del hogar, ni tenés que gastar en indumentaria. Yo hoy estoy vestido así y más o menos me he visto así casi todos los días. No me tengo que poner el traje, me encantaría, porque la verdad que me gusta usar traje, pero es medio ridículo ponerme camisa y corbata para estar sentado dentro de la casa. No voy a comer afuera. Es decir, sobra ingresos. Esos ingresos sobrantes se han volcado a pequeños arreglos dentro del hogar. Es decir, la gente está dentro de la casa, entonces descubre, dice, che, habría que pintar acá, habría que arreglar tal mueblecito, tal cosa, podríamos ampliar, terminar alguna obra pequeña que se está haciendo. Se volcó a comprar electrodomésticos, por las mismas razones, como se usan más, se rompen más, o porque es una especie de, un activo que de otra manera no gastás. Los más ricos, digamos, lo han usado para cambiar el auto si te daba el tipo de cambio necesario. Algunos están con el tema de la construcción porque va a ser más barato construir, etc. Bueno, esa masa que hoy obviamente el comercio electrónico que ha explotado, esa masa que se ha generado, no tenían y ahora tienen, o que ahora les sobra, entre comillas, y que antes no les sobraba, después de la pandemia una parte de estos desaparece. Entonces, mi posición aquí, mi punto aquí es, miren, vamos a un escenario de inflación más alta, casi seguro. Vamos a un escenario de un poco más de actividad por rebote, casi seguro. No va a ser un rebote parejo para todos, porque otra vez, algunos que hoy están beneficiados se van a ver perjudicados, y los que estaban perjudicados quizás estén más beneficiados. Todo aquello que tiene que ver con masividades tiene un problema, porque turismo va a tener problemas, los restaurantes van a tener problemas, los teatros van a tener problemas, los cines van a tener problemas, toda actividad que implique seguir juntarnos con mucha gente va a tener problemas, no porque digamos, no solamente por las limitaciones propias de los protocolos, sino por el temor que seguirá habiendo hasta que de alguna manera ese temor se disipe, o porque está la vacuna, o porque está el tratamiento, o porque uno ya se cansó y dice, bueno, basta. Entonces, resumiendo, más actividad, más inflación, mucha volatilidad. O sea, hay que tener muy claro dónde uno está parado, y hay que tener muy claro si la señal que están recibiendo es permanente o transitoria. Es decir, porque vos te podés confundir y pensar que tus problemas son exclusivamente derivados del confinamiento y la pandemia, y resulta que tus problemas son derivados de un problema estructural que venía de antes, o al revés, que vos crees que tenés un problema estructural cuando solamente es un problema de corto plazo. O sea,
son todas cosas que hay que identificar sectorialmente en cada uno de nosotros, inclusive en nuestro trabajo, y en términos de la tasa de crecimiento global, ¿no? Igual ahí me surge una pregunta, Enrique, de cara, digo, más allá y ya con una mirada macro, pero lo que vos planteabas hoy, un déficit de cercano a 8 o 10 puntos. 10. 10, una caída del PBI de 12, 14 puntos. Ponele, sí. Una cosa por el estilo. ¿De dónde vamos a conseguir recursos el año próximo con un déficit tan grande, con una caída del PBI, para afrontar cada vez mayores compromisos y con un Estado que post pandemia va a ser todavía mucho más grande, teniendo más responsabilidades? Bueno, a ver, una parte de estos 10 puntos de PBI están directamente vinculados con los subsidios COVID, para hacer una taquigrafía. Se supone que desaparecido el problema, desaparece ese gasto, digamos. Algunos intentarán convertirlo en permanente, esa es una discusión que vamos a tener que dar, pero esos 10 puntos podrá bajar a 3 o 4, digamos, para ponerlo en algún término. Segundo, la negociación de la deuda fue muy exitosa para el gobierno porque por los próximos 4 años paga muy poquito, que es lo único que le importaba, digamos. O sea, la famosa hoja doblada de Fernández mostrando la negociación, él dobló la hoja en el 2024, pues después del 2024 aparecen los pagos, pero igual esos pagos no, o sea, la negociación de la deuda es siempre ver si se te abre el mercado para renovar. Si no se renueva, no hay país que pueda pagar su deuda, le pasaría también a, no sé, a Japón. Lo tercero es que, espera que me perdí un poco. Te decía, y la economía, por definición, va a rebotar, por lo que hablábamos antes, porque si la economía empieza a funcionar un poco más, y ese rebote va a dar un poco más de recaudación. O sea que yo no haría una proyección lineal de la situación de hoy. Ahora, por supuesto, si vos querés convertir en permanente todo el subsidio COVID, es imposible. Si vos querés que los impuestos te den para financiar, es decir, que el boom de actividad, que la recuperación de la actividad de los ingresos necesarios para financiar mayor gasto, también es imposible porque vas a tener que mantener ciertos subsidios o bajar la presión impositiva para que las cosas funcionen. Por eso te digo que seguir necesitando un programa de convergencia fiscal y monetaria que permita disipar estas dudas que estamos planteando acá, ¿no? Sí, pero la línea, digo, porque ni parecería que se pueda acceder a financiamiento internacional, ni que la emisión pueda durar mucho más tiempo. Va a haber una situación compleja en el corto plazo, en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, por eso te decía que uno no hace lo que quiere, sino lo que puede. Y si quiere hacer solo lo que quiere, la explosión está a la vuelta de la esquina. O sea, esa explosión, que no es, digamos, tampoco es tan dramática, pero eso que yo mencionaba, lo que yo definía como una explosión, es el hecho de que si vos querés seguir con 10 puntos de déficit fiscal en lugar de 3 o 4, y querés seguir querés seguir con este esquema impositivo, o mejor, querés que los impuestos te den, que la recuperación de la economía con los mismos impuestos te dé la recaudación necesaria, bueno, claramente vamos a un problemón. Te paso algunas preguntas que hicieron. Dale. Hernán, ¿el economista ya tiene que tener incorporadas las restricciones políticas de la coyuntura o tiene que proponer políticas sin la contaminación de la política y el político evaluar qué se puede hacer y qué no? Una pregunta. A ver, es una mezcla, porque por un lado uno dice, la economía, uno, como decía recién, uno no hace lo que quiere, sino que hace lo que puede. Ahora, si lo que puede no sirve, el economista tiene que decir al político, mirá, lo que podemos hacer no sirve. Y no amoldarse a vender espejitos de colores con tal de tener el cargo, digamos, ¿no? Entonces, hay una mezcla. El economista no puede tener utopías en términos de... a mí me encanta una palabra que inventó Alvin Toffler que se llama practopía. Es una utopía práctica, digamos, ¿no? O sea, el economista no puede tener utopías, pero tampoco puede desconocer, o sea, no puede desconocer la realidad de la política y las restricciones que la política instrumenta o genera, pero tampoco puede aceptarlas pensando que fantasías, digamos, ¿no? O sea,
finalmente lo que tiene que terminar diciéndole al político es, mirá, si vos no podés levantar estas restricciones políticas, la economía no va a funcionar. Seamos sinceros. Ahora, si no las puede levantar, bueno, vamos a hacer lo que podamos, y vamos a decir, vamos a hacer digamos, vamos a mitigar, como se usa como se dice ahora, pero no vamos a solucionar. Lamentablemente, yo creo que en muchas etapas de la Argentina, los economistas y los políticos, o sea, los políticos hacen como nosotros los médicos, ¿no? Vamos de médico a médico hasta que encontramos el que nos deja hacer lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Y en política pasa lo mismo, el político va buscando al economista que lo deja hacer lo que quiere hacer, aún sabiendo todos que eso no va a funcionar, digamos, ¿no? Acá, Jorge Luis, ¿cómo se sale, que es uno de los temas, ¿no? ¿Cómo se sale del esquema de tarifas congeladas? ¿Nos puede dejar de vuelta sin energía? Y también, ¿qué impacto tiene el déficit, no? Porque ahí es una brecha y un problema que otra vez volvemos a tener. No estaba resuelto, pero estaba cerca de estar emparejado ya. Mirá, a ver, la Argentina no arregla el problema de las tarifas desde el año 2001. O sea, en el 2001 explotó el sistema dolarizado, lo cual era lógico porque teníamos la fantasía de que teníamos argendólares, y esa renegociación integral de los contratos que significaba, bueno, muchachos, en este contexto, ¿cómo podemos hacer para rearmar todo el esquema de servicios públicos de Argentina? Se fue emparchando, pusimos parche sobre parche sobre parche sobre parche sobre parche, hasta llegar al 2020. En esos parches sobre parche, las distribuidoras no le pagan a Camesa porque no le dan la tarifa, Camesa no le paga a las generadoras porque las distribuidoras no le pagan, las generadoras provinciales, o mejor dicho, las distribuidoras provinciales no pagan intercambian deuda y papelitos, y hoy tenemos todo eso, una gran ficción en el sistema tarifario, el sistema de provisión de energía de Argentina, al que nadie le quiere poner cascabel al gato. Le quiere poner el cascabel al gato. Ahí hay que volver a una cosa razonable. ¿Qué es una cosa razonable? Primero, no se puede hacer el sistema costo plus. O sea, nosotros pasamos del sistema de eficiencia a un sistema, inclusive en el gobierno de Macri, a un sistema costo plus. Que es decir, bueno, esto es lo que te cuesta, te remunera un poquito por arriba del capital. Todo sistema costo plus infla los costos. Tan sencillo y tan fácil como eso. Segundo, hay que mirar todo integralmente, hay que aceptar restricciones y definirla con la gente, porque, miren, yo podría haber hecho, se puede escribir un contrato con los proveedores de energía eléctrica que digan, la luz no se corta nunca. O mejor dicho, el servicio eléctrico no se corta nunca. Ahora, para que un proveedor de energía te pueda afirmar que el servicio eléctrico no se corta nunca, tiene que duplicar la red y tener capacidad ociosa en la generación y en la transmisión. Eso cuesta plata. París es la ciudad luz. París es la ciudad luz porque tiene un convenio con la provisión de energía eléctrica que dice no se corta nunca. Ahora eso es más caro. O sea, si vos no querés que se corte nunca, es más caro. Ahora, si vos admitís 10 cortes en el año, y bueno, es otra cosa. Si admitís que la provisión de energía pueda tener cierta variación, es otro precio, etcétera, etcétera. Entonces, Argentina tiene que replantear todo su esquema de distribución, todo su esquema de gasto vinculado con la energía, todo su esquema de precios, y tiene que entender que la base, digamos, el origen está dolarizado, que es la provisión de gas y de petróleo. Entonces, en ese contexto tenemos que ser muy racionales en establecer las tarifas, a quién le cobramos y a quién no, la famosa tarifa social bien hecha, dejar de subsidiar el gas en las piletas bueno, no quiero hacer nombres, digo, de San Isidro, para no usar Hurlingham, dejar de, o Bellavista, digamos, armar todo un esquema racional y entender que por unos años Argentina es pobre en materia energética, no es rica en materia energética, y tiene que dar las señales necesarias para convertirnos en ricos en materia energética. Y eso implica reconocer precios internacionales en las cabeceras, en el petróleo y en el gas,
y después ir bajando y viendo cómo establecer una tarifa lo suficientemente razonable para los sectores que efectivamente no lo pueden pagar. Que esto requiere una transición, etcétera, etcétera, estamos de acuerdo, pero requiere un tema que no lo hemos tratado, pero para mí es clave, que es el problema institucional y judicial. El gobierno del presidente Macri quiso arreglar el tema de las tarifas y la Corte no lo dejó. O sea, la Corte impidió que se arreglara el problema tarifario de Argentina en el 2016. Otro hubiera sido el cantar en el contexto. Posiblemente hubieran dicho, no, pero hubiéramos las elecciones, que en el 2016 que hubiera explotado. No lo sé, esa es otra cuestión. Lo cierto es que la Corte impidió la racionalidad económica en materia eléctrica, o en materia tarifaria, para ser más preciso. Y cada vez que vos tomás una medida que no le gusta a alguien, te lleva a un juicio, o sea, te judicializa. Entonces, no hay, dado que estamos en este ambiente de formación política, a los funcionarios les cuesta mucho ser funcionario, porque vos tenés que poner una firma en algo que es tu mejor criterio y leal saber entender, siendo honesto, y siempre te aparece algún tarado que te hace una denuncia por la política económica, no una denuncia porque robaste, porque por supuesto está en todos sus derechos si vos cometés un fraude de que te denuncien, y que obviamente ir preso. Ahora, si vos tomás una mala decisión económica y te mandan a la justicia, estamos en un desastre, digamos. Estamos en un desastre institucional y ahora encima quieren, bueno, saben todo lo que quieren hacer. Entonces, en ese marco institucional, en ese marco político, es muy difícil meter racionalidad. Porque cuando querés meter racionalidad, aparecen los derechos adquiridos, aparece la Corte, aparece un juez, aparece un fiscal, aparece un diputado que te denuncia para hacer ruido nada más y salir en los diarios. Y cuando llega esa denuncia a un fiscal, el fiscal, en lugar de decir, mire, señor, váyase a su casa, déjese de molestar, inicia el juicio, pero inicia la causa, y te cita, y llena papeles, y le hace gastar al ciudadano argentino un dineral en un servicio de no justicia, digamos, ¿no? Entonces, eso está en la raíz del tema. Miren, el otro día me decía un empresario multinacional, ¿no? La Argentina genera el 5% de mis ingresos y el 20% de mis problemas. Es decir, mirado en términos globales. Obviamente, si vos tenés esa ecuación, cada vez que va el de Argentina a presentar un proyecto, lo dejan, ¿viste? Le cortan el teléfono, digamos, porque dice, escúchame, la relación problema-resultado es insoportable, tenemos que dar vuelta a esa ecuación. Esa es la ecuación que hay que dar vuelta. Y Argentina, como es un mercado chico, y no es, digamos, no se puede dar cualquiera se puede dar el lujo de no estar en la Argentina, entre comillas, lo digo, tiene que dar vuelta esa ecuación rápidamente, tiene que lograr que un tipo, si tiene el 5% de sus ingresos en la Argentina, sea el 1% de sus problemas, y no al revés, ¿no es cierto? Entonces, claramente corremos el riesgo de quedarnos otra vez sin energía, sí, para volver al principio de la pregunta, creo que no va a pasar porque después de la experiencia que ha tenido el gobierno kirchnerista anteriormente, creo que, y además teniendo como consejeros a gente que ha estado ahí, que está en el mercado, al estilo de Galuccio, para nombrar a alguien, creo que eso no debería pasar. Ahora, así como creo que eso no debería pasar, no me extrañaría que se den las condiciones para estatizar, como se intentó hacer ahora en la provincia de Buenos Aires, estatizar el servicio eléctrico para justamente poder subsidiar y esconder ahí abajo todos los problemas, ¿no? Como si el Estado fuera eficiente en la administración de las empresas, ¿no? Todas las experiencias, ahí no hablamos de un gobierno, digo, a lo largo de nuestra historia. Pero sumado, Enrique, a lo que vos planteabas, a la judicialización y muchas veces a las trabas que ponen los diferentes poderes, la complejidad de elecciones cada 2 años. Porque vos planteás, Argentina tiene el mismo problema, pero pasan los gobiernos y en el medio hay que ganar elecciones, hay que llevar adelante diferentes campañas y los problemas de fondo no se abordan nunca. Este problema
¿Es parte del problema esta institucionalidad, estas elecciones permanentes? ¿Te parece que habría que cambiar algo del sistema político en relación a la economía también, ¿no? Para poder solucionar Claro. los problemas. No, vos sabés que no, la mayoría de los países tienen elecciones cada 2 años y no tienen ese problema. El problema central de Argentina es la crisis de representatividad. Es el sistema político en términos de cómo se eligen a las que elegimos. ¿Mm? Es decir, si un señor depende del presidente del partido para estar en una lista que después va a ser electa, no tiene que estar bien con su elector, tiene que estar bien con el presidente del partido, con el tipo que a dedo dice, che, vos vas a entrar en la lista y vas a estar en el puesto 2 o en el puesto 3 para entrar, y ese tipo le rinde lealtades, no a sus votantes, sino que le rinde lealtades a su jefe político, digamos. Entonces yo creo que ahí es donde empieza el problema más serio. El sistema está diseñado para consolidar los feudos políticos, en el caso del norte, está diseñado para consolidar las roscas políticas en el caso de la provincia de Buenos Aires o en la capital, donde hay muchos más electores, sí, donde hay muchos más cargos, y no está diseñado para que cada uno represente a su gente. Y entonces vos tengas una responsabilidad diferente en ese sentido. Si el sistema eligiera mejor a quiénes son los candidatos, elecciones cada 2 años no te cambia la historia. Otra vez, Estados Unidos tiene elecciones cada 2 años, las midterm están en Brasil, en todos lados. Bueno, en todos lados no, pero en la mayoría de los países democráticos eso está. O sea, y eso además se potencia por el hecho de que hoy los políticos responden a las encuestas de todos los días, no a la elección de cada 2 años. Todos los días hay una encuesta, está el Twitter, todos estos mecanismos de redes sociales que hacen que un político diga, che, no puedo tomar esta medida porque mirá lo que está opinando la gente todo el tiempo. Entonces, estos mecanismos de democracia directa hay que empezar a introducirlos con criterio, porque si no se te meten por la ventana y también terminas mal. Entonces yo no creo que el problema sea digamos, el votante. Creo que el problema de la Argentina son las élites. Y si las élites son poco productivas, poco eficientes, poco inteligentes, bueno, los votantes están condenados a votar por esas élites. Enrique, ya último, para ir cerrando, acá un amigo joven economista, Kevin Itois, pregunta si ves algún riesgo de hiper. A ver, la hiperinflación en Argentina es, bueno, como en todos los países, pero tacho, la hiperinflación en Argentina es una crisis política. O sea, cuando no hay gobierno, vos te vas corriendo a comprar los dólares y cuando te quedás sin dólares, el tipo de cambio explota. Digamos. Cuando explota el tipo de cambio, explota la inflación. O sea, la hiperinflación es hija de la disgregación de la política en un contexto de pocas reservas. Argentina tiene pocas reservas, no tiene la desgregación de la política, de tal de que si miro las reservas y el y el desequilibrio macroeconómico que contamos al principio, te diría hay riesgo. Si miro que la verdad que pese a todo hay cierto poder político y ese poder político no está hoy desafiado en términos de que apretás un botón y te traen el café, digamos, para ponerlo en esos términos, creo que ese riesgo baja bastante. No lo descartaría, pero creo que ese riesgo baja bastante. Buenísimo, Enrique. Primero, habíamos charlado al principio, acá tengo un libro tuyo de hace 8 años, que te adelantaste, La trampa populista. Esto lo escribiste en el 2011, previo a la reelección de Cristina, donde todavía funcionaba el modelo y sin duda fueron los peores 4 años, el último kirchnerismo, en materia económica y también política, ¿no? Donde más se radicalizaron, etc. Para cerrar, que siempre me interesa, ¿mirás alguna serie? ¿Estás leyendo algo? ¿Qué recomendás para leer? ¿Cómo viene la cuarentena de Sebach? No, no recomiendo nada porque yo soy un lector anárquico, leo de a pedacitos de cosas
La gran ventaja que tiene hoy Amazon y Kindle es que vos estás leyendo, te aparece la cita de otro libro, entonces te vas a ese otro libro y volvés, etc. Estoy leyendo muchas cosas vinculadas con inteligencia artificial, vinculadas con, digamos, inteligencia artificial y economía, obviamente. Hay un libro muy lindo de un grupo canadiense que se llama Prediction, el libro no está en castellano, creo, pero si a alguien le interesa el tema y el tema vinculado con, digamos, no para programadores de computación, sino para ignorantes como yo, Prediction Prediction Machines, creo que es el nombre completo, es un muy lindo libro. El de Sosa Escudero sobre Big Data también es muy lindo libro, un libro que está en castellano, claramente. Estoy leyendo Aramburu, para recordar viejos tiempos, el libro de María Sebane, y por supuesto recurro a los cuentos de Borges cada tanto para distraerme un poco. Serie de Netflix un montón, pero qué sé yo, no sé. No sé ahora, no me acuerdo exactamente de alguna. Bueno, obviamente vi las que se han popularizado, tipo Unorthodox o alguna de estas, pero hay una muy divertida, pero creo que está en Prime, me parece que es La maravillosa señora Maisel, que es una historia de una comediante femenina en la década del 50 y del 60, muy divertida. Y después vi la de Jennifer Aniston en Apple, Morning News, creo que se llama, que es muy buena también. Así que bueno, algunas de esas. Un poco de todo. Para cerrar y último, Enrique, un momento de la Argentina que valorás, un periodo, un presidente, algo que te sientas representado, que valores, que te guste, algún anclaje histórico. Mira, voy a decir algo políticamente incorrecto, como siempre, pero yo creo que el gobierno del presidente Menem fue más o menos lo mejorcito de este periodo. No tanto por Menem y no tanto por lo que pasó, sino porque fue el periodo en que Argentina entendió, o mejor dicho, el presidente o el gobierno entendió hacia dónde iba el mundo. O sea, el problema que tiene la Argentina es que Argentina es un país marginal, que necesita de insertarse en el esquema global de la mejor manera posible, y normalmente la pifia en eso, digamos. Y el gobierno de Menem entendió hacia dónde iba el mundo, entendió el mensaje de que si seguías ciertas reglas y jugabas bajo ciertas condiciones, podía funcionar. En ese contexto nació la revolución productiva agrícola que te mencionaba al principio de esta historia. Hoy tenemos electricidad, teléfono, toda una serie de servicios que nacieron en esa época y siguen funcionando, con mejores, digamos, con altibajos, por supuesto. Así que yo valoro esa etapa. Lo que pasa es que esa etapa está teñida de dos cosas. Bueno, obviamente, como siempre, los gobiernos argentinos, con algunas honrosas excepciones, está teñido de temas institucionales muy graves, y entonces eso ha deteriorado la historia, y por supuesto toda la segunda mitad, cuando Menem cayó en la tentación de la reelección, todo se disolvió. El mismo problema que le pasó a Alfonsín después del Austral, que quiso hacer el tercer movimiento histórico. Es decir, los problemas es decir, vos fíjate que inclusive digamos, como contraste, ¿no? El kirchnerismo dilapidó el mejor momento internacional para la Argentina de un siglo. Es decir, la soja de 600 era básicamente el gran momento para hacer las reformas de Argentina, y no solamente lo dilapidó, sino que destruyó reformas que se habían hecho antes. Entonces, claro, el contraste es muy grande, pero otra vez, no tanto por destacar un personaje o una presidencia, sino por destacar esa necesidad. Vos necesitas estar
anclado en la corriente en que el mundo está funcionando en cada momento. Entender al mundo es clave, y yo creo que en la década del 90 Argentina entendió al mundo, como en su momento lo había entendido posiblemente en el gobierno de Frondizi, pero yo no estuve, así que no había nacido. Pero creo que hay pocos momentos en la historia argentina modernísima en donde se entendió hacia dónde iba el mundo y no pretendimos cambiar el mundo, ¿no? Estas dos cosas que vivimos en estos meses. Un ministro de Economía que pretendió cambiar cómo se negocia la deuda externa en el mundo, y terminó, bueno, como todo negociador, entregando lo que tenía que entregar para cerrar, más allá de los cambios, las cláusulas estas legales, y un presidente que se junta con expresidentes y dice, solamente AMLO, bueno, el presidente de México y yo estamos dispuestos a cambiar el mundo, digamos, ¿no? Esas pretensiones son nefastas para la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, muchas gracias a todos por haber participado. Realmente peloteamos y pasamos por todos los temas, de lo micro a lo macro. Muy interesante, un abrazo grande y bueno, te volveremos a convocar pronto para que seguir pensando juntos. Gracias, mucha suerte para todos. Un gran abrazo, gracias.